¿Qué tal, amigas y amigos? Cada vez que se acercan las festividades, la conmemoración de los difuntos, hay personas que preguntan, ¿es correcto poner altares a los muertos? ¿Es cierto que vienen los muertos chiquitos el día 1 de noviembre y el día 2 los muertos grandotes? ¿Es cierto que necesitan alimentarse porque en el más allá no se les ofrece ningún alimento? Es cierto que los espíritus, que son espíritus y ya no tienen nada, ninguna necesidad material, necesitan alimentos materiales. Bueno, este tipo de preguntas surgen siempre en este tiempo y por esta razón estoy haciendo este video para ustedes que quieren una respuesta clara, concreta, desde el punto de vista de nuestra fe cristiana. Quisiera comenzar diciendo que este cuerpo que todos tenemos, cubierto de carne viva, lleno de órganos, de venas, por el que corre sangre, un día, lamentablemente, tendrá un fin. Y a ese fin, a esa limitación humana que todos absolutamente tenemos, es a lo que le llamamos nosotros la muerte. El fin último, no solamente del ser humano, sino de todos los seres vivos. Todos tenemos un límite y a eso le llamamos muerte. Primer punto de la reflexión. ¿Ustedes creen que el amor es un ser, es una persona, un ser viviente? No. El amor es un sentimiento, puede ser algo de pasión para algunos, puede ser atracción, en fin. Y desde la antigua Grecia y Roma se intentó representar al amor con un niño que lanzaba sus flechas de amor a aquellas personas que quería que se enamoraran. Pero el amor no es una persona, el amor no es un ser viviente ni tampoco un espíritu. También en otro momento se quiso representar, por ejemplo, la guerra, así lo hizo Goya, como un gigante que pasaba por los distintos territorios y al ir pisándolos los iba llenando de hambre, los iba llenando de muerte, los iba llenando de deseos de venganza. Pero la muerte, aunque es algo terrible, no es un ser humano, no es un ángel, no es un espíritu, no es un ser viviente, sino que simplemente es un conflicto que lamentablemente se genera entre distintos grupos, personas o países. De la misma manera, se ha querido representar a la muerte. Y tenemos que recordar que así como el amor, la guerra, el hambre, el frío, etc., la muerte no es un ser viviente, no es un espíritu, no es un ángel, simplemente es la limitación humana. Claro, en la cuestión de fantasía, en la cuestión de novelas, de ficción, se ha querido representar de repente un espíritu, un ángel que llega y corta la vida, arranca la vida, y para esto se inspiraron en algunos elementos de la mitología griega, por ejemplo, el tiempo. El tiempo, llamado Cronos para los griegos, era algo que cortaba todo. Pues sí, porque el tiempo se acaba con todo. Las pirámides de Egipto, que tienen cuántos bloques de 3 toneladas cada uno, con el tiempo se han ido deteriorando lamentablemente y las otras maravillas del mundo ya no existen en absoluto. De tal manera que el tiempo arrasa con todo. Y al tiempo lo representaban con una hoz, porque la hoz arranca lo que se ha sembrado, arranca lo que está plantado, y en forma simbólica nuestra vida es algo que se sembró en esta tierra, pero tarde o temprano tendrá que ser arrancada, tendrá que ser limitada. Así que la muerte no es un personaje, simplemente es una limitación humana, y por eso nosotros no damos culto ni admiramos la limitación humana, sino más bien los cristianos damos culto a la vida, porque Cristo se ha hecho hombre para decirnos que el ser humano puede trascender si vive el amor, si está tomado de la mano de Dios, que Él es inmortal, que es eterno, Él puede hacer que nuestra vida continúe en el más allá. Por lo tanto, un cristiano no da culto a la muerte, un cristiano da culto a Dios,
que es la fuente de la vida, y por lo tanto un cristiano tiene cultura de vida y no cultura de muerte. Esto que nos quede muy claro. La primera pregunta entonces sería, Padre, en estos días aparecen algunos elementos como este. Aparecen cráneos de todo tipo, de azúcar, de amaranto, de chocolate, de cartonería. Y Padre, ¿es correcto esto? Bueno, mira, hay que recordar que desde los inicios del cristianismo, la figura, vamos a decir, los restos, mejor dicho, de una persona han sido los mismos que los de ahora. Cuando esta carne que tenemos, que de alguna manera está llena de vida, es tocada por ese momento final llamado muerte, todo esto empieza a corromperse. Ya no hay circulación, ya no hay renovación de células, ya no hay un oxígeno que vaya haciendo que nuestro espíritu se mantenga vivo, los órganos dejan de funcionar y poco a poquito toda esta carne se va pudriendo, se va deshaciendo, y como los huesos tienen una estructura, una forma, un elemento, podemos decir que dura más que la carne, después de un determinado tiempo, si se abre una fosa, lo que aparece es un esqueleto. De hecho, en la antigüedad por eso le llamaban a algunos elementos sarcófago, porque pensaban que aquel sarcófago se comía la carne del muerto que estaba ahí. Acuérdate que fago significa el que se come algo. Por ejemplo, antropófago es aquel que se come carne humana. Y el sarcófago decían, es que metimos un cuerpo con carne y venimos después de algún tiempo a ver el cuerpo y ya estaba únicamente el esqueleto. Bueno, el esqueleto es lo último que queda, o bien, si en algún momento, en alguna cultura, por cuestión de higiene, por determinados credos, se cremaba, se quemaba el cuerpo, ni siquiera los huesos quedaban. Quedaban puras cenizas indicando que el ser humano, como todos los seres vivos, nuestra materia regresa a la tierra, nuestro cuerpo se convierte en polvo y regresa al polvo, pero si nosotros hemos estado, repito, tomados de la mano de Dios, nuestro espíritu trasciende. Por eso tenemos que respetar, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero tomar en cuenta que no es lo más importante. Al cuerpo le damos atención, pero el espíritu es especialmente lo que tiene importancia. Y por esta razón, también en el cristianismo, los cráneos han representado lo fugaz de la vida. Ya lo dice uno de los libros de la Sagrada Escritura, todo es pasajero, todo es vanidad. Vanitas en latín significa lo que es pasajero. Vanidoso es aquel que se centra, que se aferra, que toma únicamente para su vida lo pasajero y deja lo más importante. Así que un esqueleto que representa el paso fugaz de esta vida y que todos tarde o temprano, ricos o pobres, famosos o desconocidos, titulados o analfabetas, hombres o mujeres, viajeros, gente que nunca salió, todos absolutamente vamos a tener que morir. La limitación humana y por lo tanto aprovechar la vida, pero buscar la trascendencia. Esqueletos vamos a encontrar, por ejemplo, en las tumbas de los papas. Si tú llegas a la Basílica de San Pedro, vas a ver sus esculturas donde los papas son representados con sus atuendos, con su tiara papal, pero debajo de ellos está un esqueleto, quizás incluso con un reloj de arena indicando, aunque haya sido pontífice, aunque haya sido muy espiritual, tarde o temprano la vida corporal, la vida material, termina. Por eso estos cráneos en las tumbas papales o muchos cráneos también en algunas tumbas de frailes eran para eso. No para burlarse de la muerte, ni tampoco para decir nos gustan los cráneos, qué maravillosos. Bueno, quizás alguna persona desde el punto de vista del cuerpo del ser humano diga, la verdad sí,
Un cráneo es increíble, la estructura del cráneo, la forma en que tiene unidas las muelas, todo el esqueleto óseo es maravilloso, por supuesto, pero si ponemos un cráneo en algún lugar, no es porque estemos dando culto a la muerte o porque queremos ya pronto morirnos, sino para recordar ese paso fugaz. Y en este sentido, si alguien utiliza un cráneo en este tiempo o en cualquier otro para recordar el paso fugaz de esta tierra, no hay ningún problema. No tenemos absolutamente ningún problema. Algunos especialistas dicen que estos cráneos tan embellecidos, así como este, que tiene flores y colores, y las catrinas y todo eso, no es otra cosa sino, de alguna manera, disimular el miedo, el respeto que todo mundo tiene a la muerte. Porque si tú le preguntas a cualquier gente, la mayoría tiene miedo a la muerte. No quiere morirse, y qué bueno, pero tienen miedo a la muerte. Y a veces el miedo, cuando se disfraza un poquito de algo jocoso, de algo divertido, de algo no tan terrible, bueno, ayuda a que no sea tan doloroso ese momento. De hecho, también las tumbas que tenemos en los panteones, bueno, si tú te fijas, debajo de cada tumba que hay, aunque suene muy fuerte, hay podredumbre, un cuerpo que se está pudriendo. ¿Y qué es lo que hacen los seres queridos para que esa realidad no sea tan terrible? Bueno, le ponen una pieza de mármol, una cruz bonita, un ángel, una imagen, porque en el fondo este tipo de elementos indican por una parte que la muerte no es el final, pero también de alguna manera se dice es que la muerte es muy dramática, muy violenta, me afecta mucho y prefiero no hablar de ella directamente o no tener elementos que me recuerden ese momento tan doloroso que todo mundo, repito, tendremos que pasar. Pero la muerte desde el punto de vista cristiano, también los artistas plásticos la han representado en formas como esta. Mira, tengo aquí esta escultura de el niño Dios. Fíjate qué interesante escultura, ya subí un video explicando el origen de todas estas imágenes en el tiempo del barroco, pero en este caso solamente quiero pedirte que veas este elemento. Hay un cráneo que representa el cráneo, la muerte, pero sobre la muerte, sobre esto que no tiene vida, ¿qué hay? Un niño que está vivo. Un niño que además no tiene miedo. Si tú te fijas en la carita de este pequeñito, no es un niño que tenga miedo, sino es un niño que tiene tranquilidad, que tiene paz, que de alguna manera tiene un sueño de tranquilidad. ¿Y qué representan estas esculturas? Representan a Cristo, que desde que se hizo hombre vino a dominar, a vencer, a tener triunfo sobre la muerte, como diciendo, para mí, aunque la muerte será parte de mi vida porque me he hecho humano, la muerte, aunque sea dolorosa, aunque sea que pase por una enfermedad, alguien, aunque sea que alguien pase por un atropellamiento, por situaciones que a los vivos nos afectan, una vez que llega la muerte, Cristo nos dice, la muerte no es el final. La muerte es vencida, la limitación humana es vencida porque Dios nos quiere dar parte de su poder ilimitado. Así que el que tú pongas un cráneo quizás en un lugar que en algún momento determinado lo utilices para un disfraz, para una representación, si lo estás utilizando para recordar que el paso de esta vida para todos es fugaz y que por lo tanto hay que tener cuidado de ella y vivir con los valores, no tendría nada negativo. Fíjate, y con esto termino antes de empezar a leer esta parte y tocar el tema que les he mencionado, que en los carnavales antiguos, bueno, habían carruajes y comparsas que pasaban hablando de la lujuria, de la gula, de la avaricia,
todos los pecados capitales, todo aquello que el ser humano puede hacer para buscar únicamente placer e incluso, lamentablemente, corromperse. Pero ¿sabes cómo terminaban los carnavales en la antigüedad? ¿Cuál era el último carro que pasaba dentro de todo aquella procesión? El carro de la muerte. Como diciendo, sí, avaricia, pero todo lo que hayas tenido acumulado en esta tierra, no te lo llevas al más allá. Lujuria, sí, pero todo lo que hayas gozado con este cuerpo, no te lo llevas al más allá y posiblemente lo que hayas hecho te impida gozar el más allá. Así que el carro de la muerte pasaba recordando a todos que precisamente el tiempo de la cuaresma que iniciaba después del carnaval era un tiempo para meditar y reflexionar qué hacemos con nuestra vida antes de que llegue ese momento final. Pero empezamos con las preguntas. ¿Es correcto poner un altar a los difuntos? ¿Es correcto ofrecerles alimento? ¿Es cierto que el día primero vienen los muertos chiquitos y el 2 los adultos? Los días dedicados a los difuntos en noviembre son celebraciones prehispánicas o cristianas. ¿Se celebraban en los mismos días las fiestas prehispánicas en noviembre? No, pero bueno, vamos a verlo. Me parece que lo mejor no es decir simplemente sí o no, sino reflexionar un poco sobre esto para que queden claras las ideas. Primero hablamos de qué es un altar. Un altar del latín altare, de altus, que significa elevación, porque generalmente los altares estaban elevados, es una estructura consagrada al culto religioso, es decir, de cualquier religión o credo, sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. Sobre un altar se hacen o bien ofrendas o bien sacrificios. Las ofrendas, desde el punto de vista cristiano, pueden tener tres sentidos. Primer sentido de la ofrenda, ofrecer algo que Dios puede recibir, como por ejemplo un objeto de adoración, lo adoramos, de alabanza, de súplica, de petición o agradecimiento. En este caso, el mejor altar cristiano es donde se ofrece la Santa Misa porque esa es la mejor ofrenda, ya que Cristo es quien se ofrece en el altar como la mejor ofrenda que se pueda ofrecer a Dios. Por lo tanto, lo mejor que podemos ofrecerle a Dios, el mejor altar que podemos tener, es aquel en el que se ofrece la Santa Misa y lo que mejor que podemos hacer es ofrecer precisamente la Santa Misa. Claro que también algunas personas tienen en su casa pequeñas mesas o repisas, altares, en donde colocan, por ejemplo, alguna imagen de la Divina Providencia o de Cristo, ante las que colocan flores o velas. Muy bien, son altares en que se están ofreciendo ¿qué? Ofrendas, alabanzas, oraciones. Segundo sentido de la ofrenda cristiana. Ofrecer algo que nos recuerda en este altar el ejemplo o intercesión que la Virgen María y los santos tienen hacia nosotros. Una forma de veneración, fíjate, pero nunca como adoración, porque a los ángeles, a los santos, a la Virgen María no se les adora, solamente se les venera. A Dios solamente se le puede adorar. Este ejemplo de altares, por ejemplo, son mesas o repisas con imágenes de la Virgen María, de los santos, a los que se les pueden poner flores, veladoras o incluso pequeños incensarios. Tercer sentido de la ofrenda. Ofrecer algo en memoria o recuerdo de nuestros difuntos para agradecer todo el bien que nos hicieron y para pedir por su eterno descanso y el perdón de sus pecados. Como por ejemplo este tipo de altares, los lugares donde se coloca una fotografía del difunto o de los difuntos o alguna vela o veladora. Hay gente que en su casa, desde que falleció el ser querido, tienen su imagen, le colocan una veladora para indicar esta llama, indica la fe que yo tengo, que tú estás en la presencia de Dios, que estás vivo en su presencia y que tu vida es para mí como una llama que me ilumina en todo momento. En este sentido, también se encuentran los llamados altares a la patria,
en los que no solo se venera y agradece a los seres nacionales difuntos a través de una llama que permanece siempre encendida, sino que también se toma conciencia del valor como nación y se pide por el bien común. En estos altares es frecuente que esté también la bandera de cada nación. Muchos países tienen su altar a la patria, donde está esta llama perenne que nunca se apaga, en homenaje a los héroes de la nación, pero también un homenaje a la patria. Este tipo de altares suelen estar presentes durante todo el año o durante determinados momentos, como en el caso de los difuntos cuando acaban de fallecer, y a los que se les puede poner una veladora durante el novenario y en el que incluso pueden estar las cenizas durante esos 9 días antes de ser llevadas al cementerio o a una cripta, ya que no es correcto que las cenizas estén más tiempo en una casa. Así que estos son los altares, altares a Dios, altares a la Virgen o a los santos, altares a los difuntos o también algún altar a la patria, por ejemplo. Habiendo entendido lo que son los altares, vamos ahora a ver lo que implica desde el punto de vista cristiano, respetamos todos los credos, pero desde el punto de vista cristiano, ¿qué significaría poner un altar a los difuntos en los días especiales dedicados a ellos? Punto 1. La fe cristiana nos dice que cuando mueren, dejan definitivamente este mundo, este plano terreno, y después de tener un juicio personal de parte de Dios, entran a planos totalmente distintos. Ya no están en este mundo. Dejan totalmente este mundo para entrar a 3 planos distintos, a alguno de ellos que son A. Si murieron con algunos pecados que deben de purificar, van al llamado purgatorio, en donde con la ayuda de Dios, la intercesión de los santos y nuestra, se purifican para poder llegar totalmente limpios y puros ante Dios. Este primer punto, este llamado purgatorio, es un punto que es pasajero, transitorio. Nadie se puede quedar para siempre en el purgatorio. B. Si las personas murieron en gracia completa, sin pecados, van a lo que llamamos popularmente cielo, a la presencia de Dios para gozar eternamente, por lo tanto para siempre, de aquí ya no pueden salir, eternamente del amor, el bien y la paz. Y yo te preguntaría, si tú a veces estás en una fiesta y estás tan contento que te dicen vámonos y no te quieres salir, imagínate lo que significará estar con Dios eternamente, con los seres amados, en paz. ¿Quién se va a querer salir de ahí? ¿Salir del cielo para venir a la tierra? No. ¿Para qué? Dicen, mejor los esperamos aquí. Bien. Tercer punto, inciso C. Si las personas murieron habiendo rechazado a Dios, fíjate, las personas murieron rechazando a Dios y la posibilidad de salvarse, van a lo que se llama comúnmente, popularmente, infierno, que no es otra cosa que vivir eternamente sin Dios y todo lo que Él representa, como el amor y la paz. Este es un lugar también definitivo. Del infierno no se puede salir. Del infierno no se puede pasar al purgatorio o al cielo. El único estado de los 3 que he mencionado que es pasajero es el purgatorio y siempre va en ascenso hacia el cielo. Por lo tanto, habiendo entendido esto, que al dejar definitivamente este mundo, en el que por tener un cuerpo limitado necesitamos comer, beber y muchas cosas más, cuando los difuntos llegan a la presencia de Dios, ya no necesitan alimentos ni bebidas terrenales, porque ya no están sujetos a las necesidades de un cuerpo. Así que, Padre, es que mi difunto, ¿dónde comerá? ¿Tendrá que venir a comer todos los días? Los espíritus en la presencia de Dios, los seres humanos en la presencia de Dios, ya no necesitan venir a esta tierra a recibir ninguna cosa material de las que los vivos sí necesitamos. Vamos al siguiente punto. Este pensamiento cristiano de trascendencia
Es totalmente distinto a otras creencias sobre los espíritus de los muertos que afirman estas cosas. Fíjate, lo que nosotros creemos, el paso a la presencia de Dios, no necesidades materiales, es totalmente distinto a estos puntos que te voy a mencionar. Algunos dicen que los difuntos se quedan para siempre tristes, con sentimiento de abandono en los panteones, esperando que sus seres queridos vayan a visitarlos a su tumba. Por lo tanto, los panteones están llenos de muertos, de espíritus de muertos ahí. No han dejado este mundo, están ahí, solos, abandonados en los panteones. Segundo punto, otra creencia. Algunos creen que se quedan para siempre tristes y metidos dentro de una urna de cenizas, esperando que sus seres queridos les platiquen y les den un lugar en la casa. Hay gente que tiene la ceniza y piensa que ahí está su ser querido escuchándolo, que esas cenizas tienen oídos, que esas cenizas tienen corazón, que esas cenizas... No, ¿qué son esas cenizas? Restos. ¿Dónde está el ser humano? En la presencia de Dios. Tercera equivocación desde el punto de vista cristiano. Hay gente que dice que se quedan para siempre en este mundo porque se aferraron mucho a él y a sus seres queridos. Es decir, se quedaron atrapados en este mundo porque no se quisieron ir. Bueno, cada quien sus ideas. Cuarto punto, equivocado. Hay quien dice que se quedan para siempre en este mundo y que los malos, al pegarse a algunas personas, hacen que les vaya mal. Y los buenos, al pegarse en algunas personas, hacen que les vaya bien. Por ejemplo, algunas personas me han dicho que algunos de la santería dicen, ¿sabe qué? A usted le está yendo muy bien porque trae pegado un espíritu de un muerto bueno. Ah, pero a usted le está yendo muy mal porque tiene pegado un espíritu de un muerto muy malo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que despegar ese muerto. Y al que es bueno hay que mantenerlo bien, bien pegadito y por eso hay que hacer determinados rituales. Cada quien sus creencias, esto no tiene nada que ver con lo que nos dice la Biblia y lo que dice nuestra fe. Otra postura. Hay quien dice que se quedan para siempre en este mundo como un castigo de Dios porque obraron mal. Entonces Dios los castiga y se quedan aquí para siempre. Ni al infierno, ni al purgatorio, ni al cielo, sino que aquí en la tierra se quedan. Esto no lo acepta la Iglesia. Casos como por ejemplo el de la Llorona, que mucha gente inventa este tipo de cosas y ya. Y aquí también hago otro punto 6. Hay quien dice que se quedan para siempre en este mundo o regresan para vengarse de quienes les hicieron daño. Imagínense lo que significaría esto, que Dios les permita que regresen a vengarse, a hacer el mal. Bueno, yo creo que esto de ninguna manera es coherente con nuestro pensamiento cristiano. Alguna persona me ha dicho, oiga padre, pero entonces, ¿por qué en algún lugar se pueden ver como las figuras de algunas personas? Y yo lo que les digo, mira, tú cuando ves una película, por ejemplo, de Pedro Infante, que ya murió, y la ves en el cine, ¿crees que es Pedro Infante el que está ahí? No, padre, pues es su imagen que la tomaron, que se quedó grabada en una cinta y al proyectarla ahí se ve. Bien, no es Pedro Infante. Tú cuando vas a un lugar y de repente se quedaron las voces, por ejemplo, en una escuela y se oye como eco de los niños que están jugando, gritando. ¿Tú crees que se quedó el espíritu de los niños ahí en la noche? No, es el eco que se quedó. Bien, la gente que estudia parapsicología nos dice que a veces las personas pueden dejar parte de su energía, pero no es su espíritu, no son ellos, y que esta energía de alguna manera la podemos ver nosotros si es que tenemos determinadas capacidades para verlo, pero no son seres humanos. A eso es a lo que se le llama fantasma. No son personas, son simplemente como visiones de seres que por lo mismo no se ven nítidamente. Se ven simplemente como transparentes, como la sombra, como una silueta, pero nunca se ven como una persona de carne y hueso. Hay quienes dicen que por su propia cuenta
regresan en ciertos días del año para espantar y hacer maldades. Y finalmente, aquí en México, la tradición prehispánica mencionaba que sólo quienes morían en sacrificio a los dioses o en relación al dios Tlaloc y al agua, como por ejemplo las inundaciones, iban al paraíso, al Tlalocan, una especie de paraíso donde estaba el dios Tlaloc, pero todos los demás iban al Mictlán, lugar de los muertos, lugar oscuro y de abandono, donde solo se les permitía salir cada año, fíjate bien, durante el mes de agosto. La gente que dice ser muy prehispánica, de seguir las creencias prehispánicas, hay que recordarles. Según el calendario prehispánico, los difuntos podían salir el mes de agosto. ¿Por qué en esa fecha? Porque era la fecha de la celebración de las cosechas del año. Y como los vivos habían cosechado y tenían alimentos suficientes, los podían compartir con los difuntos que podían salir del Mictlán por turnos, por turnos. Los niños podían salir toda la primera mitad del mes de, repito, agosto, 15 días. Y los adultos la segunda mitad de agosto, no solamente un día, sino la mitad del mes. Como su estancia en el Mictlán había afectado de alguna manera su memoria y sus sentidos, era necesario que los familiares les ayudaran a encontrar el camino de regreso a casa mediante flores de color muy vivo, el cempasúchil, de luces, también muchas velas veladoras y de aromas como el copal. Y aquí, bueno, uno diría, pero si en todos lados ponían flores de colores y en todos lados ponían veladoras y en todos lados ponían incienso, ¿cómo le hacían los difuntos para no confundirse? En el fondo, esta mentalidad pensaba que conocían el regreso a casa. Pero ¿qué pasaba si los familiares se cambiaban de casa? Ándale, un buen punto. Ay, padres, nos cambiamos de casa. Entonces va a llegar el difuntito a la otra casa, a la casa equivocada. Bueno, aquí son cosas que solamente comento, pero respeto, por supuesto, las ideas de cada persona. Los vivos colocaban dos tipos de altares. Un altar familiar con alimentos y bebidas, y por supuesto que en aquel tiempo, en la época prehispánica, no había papel picado, porque en México no se conocía el papel. El papel llegó de China a Europa, fue inventado en China, llegó a Europa y llegaría hasta después a México, no en la época prehispánica. En México, si acaso, existía una especie de papel, como el papel amate, pero esto del papel picado no es cuestión prehispánica. Tampoco se colocaban fotografías, porque en los altares prehispánicos no existían. Un altar comunitario también se levantaba, y esto me parece bonito, porque este altar comunitario se ofrecía a los difuntos que ya no tenían ningún familiar vivo que pidiera por ellos. Esta es una realidad. Hay personas que no tienen descendencia, ningún familiar, ningún amigo, se mueren, si acaso los sepultan por piedad algún vecino o quizás el gobierno, pero después no hay quien les vaya a poner flores en su tumba, ni nada, ni a orar por ellos. Y por esta razón, en aquel tiempo había un altar comunitario. Ahora, padre, si usted nos acaba de decir que la fecha de los difuntos para la mentalidad prehispánica era agosto, ¿cuándo cambió? Miren, la Iglesia Católica casi siempre, o mejor dicho, siempre ha venerado a los difuntos y ha orado por ellos, como lo pide la Sagrada Escritura, porque la Biblia, en el libro de Tobías y en el libro de los Macabeos, nos invita a hacer oración por los difuntos. Por eso, todos los días en todas las misas, siempre hay un momento para pedir por ellos. Después de la consagración, hay un momento de oración en el que se pide por los difuntos. Sin embargo, hacia el año 998, en una abadía, en un convento en Cluny, en Francia, San Odilon tuvo la idea de dedicar 2 días especiales para los difuntos, idea que se fue extendiendo poco a poco y para el siglo XIV, Roma, el Papa,
extendió esta idea a todo el mundo. El día primero, de acuerdo a lo que celebramos los cristianos, lo que conmemoramos, el día primero se recuerda a los difuntos que ya están en la presencia de Dios totalmente purificados. Y como a quienes ya se encuentran con Dios, a todos los que ya llegaron con Dios se les llama santos, a este día se le llamó la fiesta de todos los santos. Si mi abuelita ya está en la presencia de Dios, ya es una santa. Si el hijo de alguien que murió ya está en la presencia de Dios, es un santo. Aunque no esté en el santoral cristiano, todos los que están ya en la presencia de Dios son santos. Por lo tanto, en este 1 de noviembre es una fiesta y se agradece a Dios por su amor porque les permite gozar de la gloria, y festejamos también que nuestros familiares y seres queridos ya estén con Dios. Es un día de fiesta, 1 de noviembre. En cambio, el día 2 se recuerda a los difuntos que aún no llegan a la presencia de Dios porque se están purificando en el purgatorio. Por lo tanto, el día 2 no es día de fiesta como el anterior, sino más bien un día de mucha oración y de ofrecer la Santa Misa por nuestros difuntos. Por eso al día 2 se le llama Día de los Fieles Difuntos, de los que creyeron en Dios y ya han dejado esta tierra, pero aún no alcanzan la gloria definitiva. Haciéndote una síntesis de lo que acabo de decir, la Iglesia tiene 3 grupos. Iglesia militante, de militar, de el que lucha, el que combate, todos los vivos que estamos en esta tierra. Iglesia purgante, los que ya murieron y están en el purgatorio. Iglesia triunfante, los que ya murieron pero están ya en la presencia de Dios. Estas ideas tienes que tenerlas muy claras. Lamentablemente, algunas personas por falta de información o reflexión mezclaron ideas cristianas con ideas prehispánicas, haciendo que apareciera lo que se conoce como sincretismo, elementos de ambas partes que en realidad no pueden ser reconciliables. No se puede reconciliar un pensamiento con otro, aunque así lo parezca. En cuanto a los días, primero, pasaron los días de difuntos de agosto para la gente prehispánica para noviembre. Cuando llegó el cristianismo a nuestro país, con la conmemoración del día 1 y 2 de noviembre, mucha gente pasó su fiesta o su tiempo de difuntos de agosto, dijeron, pues vamos a pasarlo para noviembre. Y en lugar de que fuera todo el mes de agosto, dijeron, pues vamos a adaptarlo a los 2 días que se celebran en la Iglesia Católica. Y de esta manera empezaron a creer que el día primero era el Día de los Muertos Chiquitos. Toda la quincena primera de agosto dijeron, la metemos en el día primero. Y toda la quincena segunda del mes de agosto la metemos en el día 2, que evidentemente, como te das cuenta, tenía y tiene un sentido totalmente distinto para los católicos. Entendiendo esto, ahora sí podemos entender también que hay distintas maneras de ofrecer altares, porque la pregunta es, ¿puedo ofrecer un altar a los difuntos? ¿Puedo ofrecer un altar a la muerte? Bueno, más allá de las creencias religiosas, vamos a hablar en primer lugar de los altares culturales o artísticos. Fíjate, altares culturales o artísticos, porque aquí no se da ningún culto a ningún credo ni nada, porque hay quien simplemente los pone como un elemento decorativo o artístico, por lo que podemos verlos incluso en museos o en lugares donde no se profesa ninguna religión. Ahí lo que importa es la forma, el papel picado, los colores, la parte estética. No les interesa la parte religiosa para nada. Lo que importa, como te he dicho, es la belleza, la riqueza de los elementos, el papel picado, el aserrín, las velas adornadas, las vasijas de barro vidriado y muchas cosas más. Esos serían los altares culturales o artísticos. Esto lo puede poner cualquier gente independientemente de su credo. Ahora, altares basados en la fe prehispánica, no altares católicos, basados en la fe prehispánica. Como las personas que creen que los difuntos han vivido en soledad, tristeza y hambre durante todo el año en el Mictlán,
y es la única ocasión en estos días en que pueden alimentarse, pues hay que ponerles para su visita todo tipo de alimentos en abundancia y marcarles el camino para que no se pierdan, no se vayan a quedar con hambre y se vayan a extraviar. Este tipo de altares, basados en la fe prehispánica, lleva consigo, diría yo, una cierta decepción sobre la vida, porque no obstante las buenas obras de quienes murieron, el esfuerzo de ser mejores, etc., terminan en el abandono, en el Mictlán, lejos de Dios de amor y esperando cada año poder regresar con tristeza, con angustia, a la tierra. Poner un altar de este tipo, bueno, a mí se me hace muy triste. Y vamos entonces finalmente al altar cristiano. Este altar puede conjugar la parte artística con la parte de la fe. La parte artística, pues el papel picado, los colores, los distintos niveles, las imágenes e incluso las calaveras de azúcar o amaranto para recordar que todo en esta vida es fugaz y pasajero. Pueden ser altares bellos con múltiples elementos, pero son creados para reafirmar nuestra fe en la resurrección, en que nuestros difuntos han trascendido este mundo y se encuentran, o bien en camino, en el purgatorio, o han llegado ya a la meta definitiva, que es el amor de Dios y el gozo eterno. Por lo tanto, los altares cristianos tienen que ser altares que hablen de agradecimiento a Dios por todo lo que Él les dio a nuestros difuntos en esta tierra y porque los llevó a su presencia. Y también un agradecimiento a los difuntos, a nuestros seres queridos, por todo el bien que nos hicieron. Deben de ser altares llenos de luz y color, porque Cristo es la luz del mundo, y porque también nos pidió que fuéramos luz para los demás. Son altares que pueden tener un poco de sal para significar que nuestros seres queridos fueron sal que dio sabor a nuestra vida, o también agua para indicar que fueron bautizados. Recordemos que Cristo dijo, ustedes deben de ser sal de la tierra y luz del mundo. Por eso el día de nuestro bautismo se entrega una vela a nuestros padres para que nos las entreguen el día de nuestra primera comunión. Por eso cuando vamos a renovar nuestra fe también en la confirmación, llevamos una vela. Y cada vez que inicia un mes ponemos una vela encendida para indicarle a Dios nuestra fe y que queremos ser luz del mundo. Puede haber también una cruz o crucifijo, que es el precio de la redención, el precio de la redención de los difuntos y también la cruz de cada día que ellos decidieron tomar para seguir a Cristo. Y en el campo de los signos pueden entrar también sus fotografías para indicar que los recordamos y extrañamos. Las flores, signo de sus buenas obras, signo de alegría por su resurrección y también signo de que como las flores, también nosotros nos marchitaremos y tendremos un final, pero no triste, sino lleno de esperanza, porque como las flores antes de marchitarse alegraron el mundo con su color y perfumaron el mundo con sus aromas. Un signo más, pero signo, pueden ser los alimentos, pero no para que ellos los vengan a consumir, sino para recordar lo que gozaron y les gustó en esta vida, por los alimentos que nuestros padres nos ofrecieron con su trabajo, o bien los alimentos que compartimos con ellos. Las cenas de Navidad, los cumpleaños, están reflejados en esos alimentos que pusimos ahí. Y puesto que son cosas simbólicas, ya que no vienen a alimentarse de ellos, no tienen que ser platos abundantes ni vasijas grandotas, porque se desperdiciarían, a menos que los pusiéramos solo un momento como ofrenda, como agradecimiento, y luego los compartiéramos en familia, recordando cuando convivíamos con ellos. Y puesto que se trata de un altar cristiano, no tendría nada que ver en ese altar cosas ajenas como las calabazas con cara, las brujas o cosas semejantes. Como pueden ver, amigos, el mundo de la cultura, del arte, de los distintos credos, pueden levantar altares a los difuntos desde distintos puntos de vista. Desde los que están aquí rodeándome para que se vayan, para que no me espanten, desde los que se ponen por miedo
desde los que se ponen con tristeza y angustia porque los pobres difuntos vienen a recibir alimento porque nadie los alimenta durante todo el año, o bien desde el punto de vista de fe y de resurrección que nos dice la muerte será el último momento de nuestra vida, o mejor dicho, pondrá límite a nuestra vida, pero no como un personaje esqueleto que viene y me quita la vida, sino simplemente como la limitación humana. Pero ante esa situación, más que disimular mi miedo y más que tenerle respeto a la muerte, tengo respeto a la vida, tengo respeto al amor y tomo la mejor decisión, porque Cristo dijo, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Y en todo caso, si quiero alimentarme para tener la vida eterna, no es el día 1 y 2 de noviembre viniendo cuando ya esté muerto, sino con el cuerpo y la sangre de Cristo, el alimento que nos da la vida eterna. Un día también nuestros restos reposarán como esta figurita del niño Jesús, un instante, porque Cristo vendrá y nos dirá, ven, ven bendito de mi Padre, toma posesión del reino que he preparado para ti desde antes que nacieras, desde antes de la creación del mundo, como ese papá y esa mamá que antes de que nazca el niño ya le compraron su Moisés, las chambritas, los juguetes de peluche para ponerle un cuarto maravilloso. Ven bendito de mi Padre, toma posesión del reino que preparé antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Vida. Diste vida. Tuve sed y me diste de beber. Diste vida. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Diste vida. Estuve de migrante y me diste un hogar, un techo. Bien, precisamente las obras de misericordia son un ejemplo de que en este cuerpo mortal y pasajero puede existir la vida, esa vida que no tendrá límites porque Dios nos llevará a su presencia. Espero que les haya gustado este video, compártanlo por favor, pónganle like para que tenga más fuerza en las redes sociales y seguiremos comentando otras cosas a través de este canal. Que Dios les bendiga y decimos a nuestros hermanos difuntos, dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea.